Buenas tardes a todos. Llegamos hoy a la última conferencia de este ciclo de la Castalia en torno este año, a partir de este año, del teatro lírico español. Yo les había prometido que íbamos a viajar en el tiempo y en el espacio con la zarzuela. Hemos ido del Madrid de Jovellanos y Godoy a un drama rural en Calatayud, luego hemos pasado por Sevilla y por Triana, y ahora nos vamos a otros lugares que quizá para muchas personas no se asocian excesivamente con el teatro lírico, pensando, como aquella pobre señora tan desubicada, que siempre tenían que ser churros, verbenas, mantones y organitos. Bueno, pues ahora nos vamos al paisaje del norte. Hoy precisamente tenemos un día a la mar de norteño para estar ambientados, ¿no? Con lluvia, con bruma, y es ahí donde vamos con Jesús Guridi y El Caserío. Jesús Guridi, un compositor por el que yo tengo enorme estima, compositor, organista, además, entonces digamos que la cosa me toca por dos lados, ¿no? Y miembro de algo que en Europa era quizá muy habitual y que en España a lo mejor no lo pensamos tanto así, pero también existía una saga de músicos. Su bisabuelo fue Nicolás Ledesma, compositor y organista también en la iglesia de Santiago de Bilbao. Su abuela, Celestina Ledesma, pianista y compositora. Su padre y su madre eran respectivamente violinista y pianista, es decir, es una familia de músicos. En el caso de los Bach nos parece algo muy normal, y en cambio en España no pensamos que existan esas cosas. Pues existían. A pocos metros de aquí, también en la catedral, durante siglos hubo familias enteras de músicos que emparentaron entre ellas. Las sagas de músicos y la música como un oficio familiar fue algo muy normal. Pues en la familia Guridi, evidentemente, también. Guridi se forma en París, esa impronta francesa se va a escuchar en sus armonías, va a estar en la Escola Cantorum de París entre 1903 y 1906 y completará su formación en Bélgica hasta 1908. Y llegará a la Sociedad Coral de Bilbao en un momento absolutamente dorado, donde la ópera vasca, la creación de una ópera nacional, de una ópera vasca, era la principal preocupación. Y ahí Guridi, como director musical y como compositor, va a hacer una gran labor con títulos verdaderamente muy importantes, como Mirenchu en 1910 o Amaya en 1920, configurando pues ese microcosmos de la ópera vasca, de un lenguaje vasco para el teatro lírico. Luego derivó hacia la zarzuela y precisamente es la obra que nos trae aquí, El Caserío, estrenada el 11 de noviembre de 1926 en el Teatro de la Zarzuela. Un éxito absoluto. El Caserío, donde en una aldea imaginaria llamada Arlegorri, pero curiosamente hay una playa de este nombre en Ondarroa, algo que quiere decir piedra roja. Bien, quizá ese caserío como símbolo también de la estabilidad familiar, ¿no? Esa roca firme, esa familia que se mantendrá unida si el caserío y sus posesiones no se dispersan. Todo un símbolo también de una manera de estar en el mundo y una manera de entender la sociedad muy propia del País Vasco. Con un argumento que no está muy lejos de Los Gavilanes de Guerrero, estrenada en 1923, el indiano con dinero que aspira a mantener las posesiones unidas y a contraer un matrimonio pues con una persona bastante más joven, sacrificando a lo mejor los deseos y los gustos y las inclinaciones de esa persona, aunque luego todo tiene ese final feliz, ¿no? Donde acaba triunfando el amor de la pareja joven por encima de las conveniencias. Los Gavilanes, El Caserío ha sido una obra muy bien servida desde el punto de vista de las grabaciones. La primera grabación completa, dirigida nada menos que por Ataúlfo Argenta en 1954, con Pilar Lorengar, Manuel Ausensi y Carlos Munguía. Es decir, es una obra que ha sido muy bien servida por el disco. Pero yo no quiero quitar más tiempo al conferenciante ni tampoco a Begoña, que nos va a presentar al invitado de hoy, mi compañero, el profesor Ramón Sobrino, catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo. Le cedo la palabra a Begoña García Tamargo. Buenas tardes. Hoy ponemos el broche al quinto ciclo de conferencias que, en el marco del convenio entre la Castalia, el Real Instituto de Estudios Asturianos, y bajo el epígrafe En clave de zarzuela de mitos y costumbres, ha girado en torno al Festival de Teatro Lírico Español de Oviedo, que este año alcanzó su 30ª edición.
Es una enorme satisfacción contar para la clausura del ciclo con el profesor Ramón Sobrino, catedrático de musicología de la Universidad de Oviedo, que nos hablará de la zarzuela El caserío de Jesús Guridi, estrenada en 1926. Solo diré unas pocas palabras de presentación de nuestro conferenciante, cuya trayectoria artística, docente e investigadora es de todos conocida. Musicólogo, pianista y organista, Ramón Sobrino es catedrático de musicología de la Universidad de Oviedo, licenciado en medicina y cirugía, licenciado y doctor en musicología y con varios títulos de conservatorio. Se ha dedicado a la investigación de la música española de los siglos XIX y XX, y en especial de la música sinfónica y lírica, siendo autor de numerosísimas publicaciones. También se ha especializado en análisis musical y nuevas tecnologías. Ha realizado la edición crítica de diversas obras para el Instituto Complutense de las Ciencias Musicales. Asimismo, la interpretación y grabación de este repertorio, en su mayor parte olvidado, ha contribuido notablemente al conocimiento y recuperación de la música española de los siglos XIX y XX. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido numerosas tesis doctorales. 40 la licenciatura Peñana. Y ha impartido cursos de especialización en universidades y conservatorios de toda España. Es profesor habitual de másteres y posgrados en las universidades Complutense, Valladolid, Granada, Salamanca, Autónoma de Barcelona, Navarra y Valencia. Tiene la palabra el profesor Ramón Sobrino para hablarnos del caserío. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí un día tan poco apetecible para venir a un lugar como este, que es un lugar maravilloso, pero el tiempo climatológico no lo es tanto. Pues voy a intentar hablar brevemente del caserío y de su autor Jesús Guridi. Vamos a dejar de lado los autores de la letra, pero por lo menos sí el autor de la música. Como muy bien decía la doctora Sangüesa, si alguna vez se dice que alguien nace en una familia musical, pues puede ser el caso de Guridi, porque su bisabuelo materno era Nicolás Ledesma, natural de Grisel, Zaragoza, y fallecido en Bilbao en 1883, vivió pues casi 92 años, compositor y organista, que fue maestro de capilla entre otros lugares en Borja, en Tafalla y en la Basílica de Santiago de Bilbao, y autor de ese Stabat Mater que sigue en repertorio, así como de muchas otras obras. Ahí tenemos la portada de uno de los dos ejemplares que ha publicado Luis Antonio González Marín con la integral de la música para tecla de Ledesma, por ejemplo. Pero sus abuelos maternos, Celestina Ledesma y Luis Vidaola, también eran músicos. Ella fue una de las pocas compositoras que hubo pues, en ese siglo XIX en la zona del norte, y sus padres, Trinidad Vidaola, profesora de piano, y Lorenzo Guridi, violinista, que hizo giras por América antes de casarse y de establecerse pues, en el País Vasco, primero en Vitoria, luego en Madrid, luego en Bilbao, en otros lugares. En sus primeros años, resumiendo mucho pues, el artículo que ha publicado en su momento Ruiz Tarazona en el Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana y otras fuentes que hoy en día se pueden encontrar con cierta facilidad en Internet, algunos debidos al archivo vasco Eresbil, pues hay que recordar brevísimamente que hay una primera etapa hasta 1902, una etapa que podríamos llamar de formación, en la cual pues, el joven Jesús Guridi, que es el hermano pequeño, el sexto de 6 hermanos y el único que se dedica a la música de ese matrimonio musical, nace en Vitoria. La familia era una familia acomodada, con recursos, se trasladan a Zaragoza hacia 1895-96, entonces ahí Guridi ingresa en el Colegio de los Escolapios, pero parece que no estudia bien, parece que se dedicaba a tocar el piano, entonces la madre con buen criterio lo saca de allí y lo lleva a los jesuitas, que lo ponen a raya y consigue destacar por encima de sus compañeros y dedica a tocar el piano solamente el tiempo libre por la tarde en casa, con la suerte de que su madre, que era profesora de piano, pues le puede dar clase del instrumento. 2 años después se mueren 2 de los hermanos, Luis y José, por una tuberculosis, y la familia se queda muy tocada psicológicamente, deciden trasladarse a Madrid, nos llama una tía materna, Severina Vidaola, y se instalan en el barrio de la Prosperidad e invierten su dinero en un negocio de papel de lija que regentaba un ingeniero belga. Les cuento esto que es una cosa muy rara, muy curiosa, porque enseguida van a ver que ese negocio era mentira,
era una cosa pues que el ingeniero belga había hecho para ganar el dinero y para desfalcar a los inversores. Jesús acompañaba a su padre, que era, como les digo, violinista y músico, a los cafés donde había tertulias, por ejemplo el Café Sevilla, que era donde acudía el barítono argentino Emilio García Soler, un cantante de zarzuela, amigo del padre de Guridi, que bueno, conoce las primeras obras de Jesús. García Soler se queda muy admirado por la precocidad del niño y le lleva a estudiar armonía con el profesor del Conservatorio de Madrid, que había sido discípulo de Arrieta y que es el autor de uno de esos libros de armonía en 4 tomos, 4 años, que mucha gente hemos tenido que estudiar. Era Valentín Arín, compositor vasco. Junto con Fontanilla hacen ese método de Arín y Fontanilla que hasta hace poco estuvo todavía vigente. También era guipuzcoano, entonces había mayor proximidad en cuanto a costumbres y otras cosas. Después acude junto a García Soler a las funciones de zarzuela del Teatro Apolo, donde este cantante solía actuar con cierta frecuencia. Entonces allí ve las obras en platea, ve las obras entre bastidores, conoce a los compositores que están por ahí, conoce a Falla, que ve con agrado las primeras composiciones del joven músico. Y después, cuando se descubre el fraude de este ingeniero belga, pues la familia que está en Madrid se queda sin dinero y tienen que marcharse, deciden que se van a ir a América, porque en América el padre, violinista, había ganado su fortuna que le había permitido pues, prosperar. Y entonces deciden que van a América, van a Bilbao a despedirse y una parte de la familia les dicen que no, que mejor que se queden en Bilbao, que ellos les ayudan y que mejor que se queden en la ciudad. Es cuando ya Jesús da su primer concierto en la Filarmónica de Bilbao, en cuyo entorno va a pasar gran parte de su juventud y primera madurez. Le apoya el violinista López de Alaña, un violinista conocido, que presenta a los filarmónicos, se reunían en distintos salones bilbaínos, entre otros el llamado El Cuartito, que es donde da a conocer sus primeras obras, y allí conoció también al conde de Zubería, que luego será su mecenas. Consigue también un premio por su melodía para canto y piano Chalupán en los Juegos Florales de Bilbao de 1902, que fueron los juegos que impulsó Unamuno, nada menos. Y entonces el mecenas que tiene, el conde de Zubiría, y otra serie de personas deciden apoyarle para que se traslade a París a ampliar los estudios musicales. En efecto, se marcha en 1903 a estudiar en la Schola Cantorum, estudia piano, estudia órgano, estudia composición y estudia contrapuntura con Vicent Dandy, que era el líder, digamos, o jefe de esa Schola Cantorum. Allí conoce a quien luego será su gran amigo José María Usandizar, que fallecerá muy pronto, y también coincide con otros músicos que estaban por ahí en ese momento, Turina, Torrandel, el propio padre Azcue, que había cogido una especie de, vamos a decir, excedencia eclesiástica, por llamarlo de alguna manera, para ampliar sus estudios sobre el diccionario que iba a hacer vasco y luego sobre música también, y que está en Tours, en París, en Bruselas y Colonia entre 1904 y 1909. Lógicamente tiene que conocer a Albéniz porque era profesor de la Schola Cantorum y bueno, entonces ahí está en contacto por un lado con la obra de César Franck, con la obra para órgano, que es una de sus inspiraciones también, sobre todo en las obras difíciles, y luego también, además de la estética de la Schola Cantorum, conoce el impresionismo, que es otra tendencia que evidentemente en la Schola Cantorum no se estudiaba ni se valoraba tampoco demasiado, pero que él sí conoce y bueno, pues luego se ve también en algunas de sus obras. En París además estudiaba y componer, visitaba museos, visitaba las calles de Montmartre, acudía al teatro, a la ópera, escuchaba habitualmente el órgano de Notre Dame, que además tenía la ventaja de que era gratis. En 1905 publica una primera obra, los 14 fragmentos para piano, los 14 piezas para piano, en París. Y en 1906 concluye su formación en la Schola Cantorum, hace una especie de cena, fiesta, en la cual es muy elogiado por los profesores y compañeros de la Schola Cantorum. Entonces se traslada a Bruselas por iniciativa del padre Azcue, que estaba en ese momento también en París, para continuar sus estudios, recibiendo clases particulares de órgano y composición del maestro Joseph Jongen, y asiste a las representaciones de ópera en el Teatro Real de la Monnaie. También frecuenta tertulias junto a compositores como Falla o como Isalle, que en ese momento estaban en Bruselas. Regresa a Bilbao en 1907 y el verano siguiente, el de 1908, se traslada a Colonia para ampliar ahí estudios de instrumentación con Otto Netzel, y a continuación también el mismo verano de 1908 está una breve temporada en Múnich, donde amplía su conocimiento sobre la obra wagneriana, que después pues, le influirá también en algunos criterios de algunas de sus primeras óperas. Como les decía, había regresado a Bilbao en 1907, el verano del 8 está por ahí fuera, pero se queda en Bilbao de momento prácticamente hasta 1926 como, digamos, residencia, aunque va a viajar bastante también, sobre todo a Madrid. ¿Qué hace en Bilbao? Pues, en primer lugar, le ofrecen un concierto monográfico con obras suyas
y que tiene lugar el 29 de octubre de 1907. Eso es algo realmente infrecuente, que ofrezcan un concierto a un compositor con obras monográficas. Lo hace la Castalia ahora con algunos jóvenes compositores a veces, pero ni siquiera ellos se atreven porque tienen que poner más de una obra, más de un compositor, para atraer público. Y luego en 1909 estrena Así cantan los chicos, que es una obra ya importante, de la cual hay otras dos versiones posteriores. La primera versión es para voces y piano, luego hace una orquestación y luego hace también algunos cambios. Y a partir de ahí se vincula con la Sociedad Coral de Bilbao, de la que será codirector, de la que será después principal director también, y eso le permite, por un lado, conocer perfectamente la forma de trabajar con voces, por otro lado, componer muchas obras vocales, o bien para coro solo, o bien para coro y piano, para coro y orquesta, y eso también va a aparecer recogido en algunas de sus obras líricas. En concreto, va a ser muy fácil verlo, por ejemplo, en El caserío, sin ir más lejos. Además, en ese año, 1910, es cuando se plantea ese proceso de creación de la ópera vasca, y tenemos ahí títulos como Mendi Mendian de Usandizaga, Lideta Ixidor de Inchausti y Mirentxu de Guridi. Lógicamente, las importantes son la de Usandizaga y la de Guridi, pero son en esos pocos meses de ese año 1910. De hecho, en 1910 se estrena Mirentxu, que no aparece con la palabra ópera ni zarzuela, sino idilio vasco en 2 actos. El texto es de Echade y hay otro autor, Arroita Jauregui, que lo tradujo al vasco, las partes cantadas. Es decir, es una especie como de, vamos a llamarlo con perdón, zarzuela bilingüe, con la parte de la acción hablada en castellano y la parte cantada, traducida, cantada en vasco, por decirlo así. Y claro, las melodías que utiliza Guridi para la obra se basan también en el folclore vasco. Ahí tenemos ya una referencia que va a aparecer en muchas de sus obras posteriores. Y tenemos ahí también otros referentes, como son algunas obras de compositores nacionalistas y bohemios de finales del siglo XIX. Hay cosas que suenan, con perdón, parecido a Borsak, por decirlo de alguna manera, o a Smetana. Hay cosas que están parecido también en orquestación a Wagner y demás. Bien. Se hicieron 6 funciones entre el 31 de mayo y el 15 de junio de 1910, luego se repone en el 12, se suprimen las partes habladas en el 13, lo convierte en una especie de ópera entonces, y esa ópera se hace en el Liceo y se hace más tarde en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 1915. Luego hace incluso versiones posteriores, pero no podemos entrar en ello. En el año 12 es nombrado codirector de la Sociedad Coral de Bilbao, sustituyendo durante 3 años a Aureliano Valle. Además es organista de la Basílica de Santiago de Bilbao, que es el puesto que había ocupado su bisabuelo Nicolás Ledesma. Y en el 15 él también tenía siempre inquietud por el mundo orquestal, por el mundo sinfónico. En el 15 estrena el poema sinfónico Una aventura de Don Quijote, que obtiene el segundo premio en el concurso de composición del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Por fin, en 1920 se estrena su ópera en 3 actos y un epílogo, Amaya. Si tuviéramos tiempo, que desgraciadamente no lo tenemos, yo les pondría un trocito, les preguntaría a qué les suena esto, y ustedes me dirían unos, a mí me suena algo a Pedrell, otro me diría, a mí me suena como a Borsak, otro me diría, a mí me suena a Smetana, otro diría, a mí me suena esto muy wagneriano. Es decir, tenemos ahí una serie de referentes europeos presentes en esta ópera, pero además también tenemos el elemento que suena a melodías populares vascas, todo ello muy mezclado. El texto está basado en la novela Amaya o los vascos en el siglo VIII de Navarro Villoslada, y le llevó 10 años de trabajo. Luego veremos que hay una referencia que les he seleccionado sobre este tema. Y además lo estrenó a lo grande, lo cantó Ofelia Nieto, Aga Laoxka, que se hizo conocida en España por haber estrenado ella las 7 canciones populares de Falla, por ejemplo, y otra serie de intérpretes del momento, entre ellos Isidoro de Fagoaga, que también va a salir citado aquí más adelante. Amaya se estrena en el año 23, es decir, 3 años después del estreno en el País Vasco, en el Teatro Real. También se representa ese año en Guernica, al aire libre, en el Congreso III de Estudios Vascos. Por cierto, se puso a llover y tuvieron que suspender la interpretación. Claro, ahora van a hacer, por ejemplo, los del Liceo en Barcelona, pues para celebrar el Día de la Música, conciertos en la playa. Ahí es fácil. Si lo hacemos aquí en Asturias es más arriesgado y a lo mejor no se puede, no lo sé. Me gustaría que fuera la Oviedo Filarmonía a tocar pues a la playa de Llanes, pero hay un riesgo evidente en ese sentido. Luego también se representa esta ópera Amaya en Buenos Aires y en Praga. De hecho, el propio Guridi viajará también a Argentina para asistir a los ensayos y a la representación de la obra. Se casa el 7 de julio, día de San Fermín, de 1922, con Juli Ispuzua Uribe, que será su esposa toda la vida, con la cual tiene 6 hijos. Y a partir de 1926, que es precisamente cuando va a estrenar El caserío, va a estar entre Bilbao y Madrid. Va a estar más bien en Madrid que en Bilbao, pero va a seguir yendo con una cierta frecuencia a Bilbao y la familia también.
El Marqués de Bourlanque, Luis Urquijo, pues pone en contacto a Guridi con dos libretistas de gran éxito, Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, a quienes Guridi ya había conocido el año anterior, pues se los había presentado Amadeo Vives. Entonces, estos autores escriben el texto del Caserío y Guridi lo pone en música, y esa obra se estrena, como veremos después con más calma, en el Teatro de la Zarzuela el 11 del 11 de 1926. Digo esto porque es una regla mnemotécnica que a mí me sirve. El 11 del 11 no es ningún sorteo de ninguna cosa de loterías, pero en fin, como regla mnemotécnica digo que a mí me puede servir. Tras el éxito del Caserío ya se va a instalar muchísimo más tiempo en Madrid, aunque insisto que continúa desplazándose con frecuencia a Bilbao. En el año 27, la Orquesta Filarmónica de Madrid estrena un poema sinfónico titulado En un barco fenicio, basado en el joven Telémaco de Fenelón. En el año 28 estrena la que él considera que fue su mejor zarzuela, que no es el Caserío, sino La Meiga, de temática gallega. En el año 30 viaja a Buenos Aires para la representación de su ópera. Después, en el año 31, estrena en el Calderón La Cautiva, una zarzuela situada en la Italia del Renacimiento. Año 34, La Mandolinata, otra zarzuela. Un cuarteto en sol menor. Todavía tiene más zarzuelas. En el 36, Marielli, en el Teatro Fontalba, que es otra obra de temática vasca. Y después de la Guerra Civil todavía hará más obras líricas. Déjame soñar, en la Riera de Bilbao, ambientada en el Madrid contemporáneo. Peña Mariana, en el Teatro Madrid, de ambiente salmantino. Acuarelas vascas, en el Teatro Ayala de Bilbao, también de ambiente vasco. Y La Condesa, la Aguja y el Dedal, en el Teatro Madrid, que es casi una opereta por la cual fue muy denostado por la crítica. Decían que pintaba Guridi haciendo algo parecido a una opereta a esas alturas de su vida. En cualquier caso, justo al terminar la Guerra Civil, él se asienta en Madrid definitivamente. Y allí va a ser nombrado primero director musical de producciones cinematográficas Ularbi Films. Piensen ustedes que hace falta en ese momento para las bandas sonoras un responsable. Y es un momento en el cual, pues tanto en el bando, vamos a decir, republicano como en el bando nacional, había habido pues todo un desarrollo de la industria cinematográfica, sobre todo pensando en la propaganda. Pero una vez terminada la Guerra Civil también hay otro desarrollo que, bueno, si ustedes han visto, alguno de ustedes, aquello de La niña de sus ojos, que no deja de ser una recreación, también tiene mucho que ver con esa idea de exportar artistas españoles que a veces van a grabar a Alemania sus películas a favor del nuevo régimen, etcétera, etcétera. Bien, de cualquier manera, también pues otros productores distintos contratan a otros músicos, sean de una tendencia de ninguna o de la otra tendencia. Y es una forma también de encontrar trabajo, igual que, pues, por ejemplo, Evaristo Fernández Blanco sigue trabajando, ha trabajado en un sexteto en la radio, vamos a decir, republicana, por entendernos, y después tiene que cambiar de actividad, pero también ahí hay un campo de trabajo, digamos. Y inmediatamente pasa a ser profesor de armonía en el Conservatorio de Madrid. Después llegará a ser en el 44 catedrático de órgano y en el 56, director del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Mientras tanto, pues entre otras cosas, es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es muy claro el título de su discurso de ingreso: El canto popular como materia de composición musical. Es casi un resumen de lo que él ha hecho en sus óperas y, por ejemplo, en El Caserío, como vamos a ver ahora. También fue, entre otras cosas, nombrado hijo predilecto de la ciudad de Vitoria, hijo adoptivo de la ciudad de Bilbao y otra serie de nombramientos que no vienen al caso. Además de dedicarse a la docencia, que lleva tiempo, si se quiere hacer bien, pues también se dedicó a componer, siempre. Y a componer en diversos campos. Y aquí en este periodo hay obras clave. Por ejemplo, de 1939 son esas danzas viejas para piano, cuyo número 3, La Carrasquilla, adquirió una enorme difusión y se sigue estudiando hoy en día, afortunadamente, en los conservatorios de música, con normalidad. De las 6 canciones castellanas del mismo año, 1939, que fue un año fructífero, como ven, pues la número 1, No quiero tus avellanas, también se sigue estudiando hoy en día en los conservatorios de música y se canta, pues lógicamente, en las salas de concierto. Las 10 melodías vascas de 1940 para orquesta son también un resumen de este planteamiento que estamos viendo, de cómo esa melodía popular vasca puede servir para, a partir de ella, elaborar una obra sinfónica, en este caso, pues de gran amplitud. También la Sinfonía Pirenaica, en este sentido, va en la misma línea. Piensen ustedes que hay escritos en esa época que hablan de esos Pirineos que empiezan en el País Vasco y que llegan pues todo por el norte hasta Cataluña. O sea que ahí hay otro concepto también añadido. Un ballet, las tradiciones sobre un tema vasco para órgano,
una obra más bien sencilla que se ha arreglado también para Chistularis, otro cuarteto, en este caso en la menor. Esas 20 piezas para órgano que él denomina Escuela Española de Órgano de 1951, cuando llevaba ya en ese momento 7 años como catedrático de órgano del Conservatorio de Madrid. Una obra muy difícil, el tríptico del Buen Pastor para órgano, que tiene unas inquietudes ya muchísimo mayores y es, bueno, una sonoridad muy evolucionada, no es como esas piezas que son fáciles en realidad, las de órgano, las otras. También tiene pues la misa en honor de la Casa de San Gabriel, la conocida Fantasía homenaje a Walt Disney para piano y orquesta, y una de sus últimas obras, hay más, pero la última que he seleccionado son las Canciones Vascas de 1956. Resumiendo, nosotros conocemos el caserío, hemos oído hablar de Mirenchu o de Amaya, hemos oído hablar de la Meiga, y quedan otras 12 obras líricas que se hicieron, que tuvieron cierto éxito y que se han quedado olvidadas también. Simplemente lo comento porque son muchas y algunas de ellas tuvieron muchísimo éxito. Esto es, como les decía, la zarzuela que él consideraba que era la mejor, que no fue el caserío sino la Meiga, pero todos los demás consideramos que es mejor el caserío que la Meiga, y por eso es la que se interpreta habitualmente y la que vamos a tener aquí la suerte de poder ver el próximo jueves y el sábado en una producción, además de que es copartícipe el propio Teatro Campoamor de Oviedo, temporada de Teatro Lírico de Oviedo, que cumple, como muy bien decía ahora Begoña, sus 30 años en esta ocasión, y que ya hemos podido ver aquí, si no me equivoco, en 2011, y que tenemos colgada en el Teatro de Zarzuela de la producción que se repuso en 2019, con lo cual ustedes pueden verla si quieren antes de ir a ver la función. Vamos a hablar del caserío, 11 del 11, no de 1911, sino de 1926. Estrenado en el Teatro de Zarzuela de Madrid, con una orquesta que era la habitual en este momento, es decir, flautín flauta, un solo oboe, 2 clarinetes, un solo fagot, que era lo habitual, es decir, madera a 2 en flautas y clarinetes y a 1 en oboe y fagot, 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbales y luego bastante aditamento, digamos, en la percusión, porque hay bombo, platillos, caja, pandereta, triángulo, tambor, tamboril, además de arpa y además de cuerda. Y esos instrumentos están ahí de percusión para caracterizar situaciones que evoquen pues, la realidad de algunas danzas vascas. Y además de eso habrá una banda en escena con un clarinete, cornetín, barítono, trombón, bombardino y bombo y platillos, que saldrán en escena. En uno de los ejemplos que luego vamos a ver también están ahí presentes en la escena, y aquí en la producción que se va a ver en Oviedo, por lo menos la otra vez que se hizo, sí estaba la banda presente en Oviedo, y el director del festival, Cosme Marina, me dice con la cabeza que sí. Bien. Guridi, como era habitual, llega a Madrid un poco antes, precisamente para ser él quien organice los ensayos y quien dirija la puesta en escena de la obra. No quiere decir que vaya a dirigir las funciones en el Teatro de Zarzuela, sino que va a supervisar la puesta en escena de la obra, todo. Los decorados, la música, los tempi, que la orquesta funcione bien y demás. Y tenemos eso recogido en el Heraldo de Madrid. Se nos cuenta que el compositor vasco acaba de llegar a Madrid, viene a dirigir los ensayos de su nueva obra, El Caserío, cuyo estreno se verificará próximamente en el Teatro de Zarzuela. La personalidad musical de Guridi quedó bien definida con sus recientes producciones sinfónicas, con sus óperas tan aplaudidas en la escena del Teatro Real. Sí, va como ganador, digamos, como alguien por quien se apuesta para que saque adelante la temporada del Teatro de Zarzuela. Y hacen una cosa bastante rara desde nuestra perspectiva actual. En lugar de estrenar la obra a las 7 o a las 8, como sería lo normal, hacen el estreno a las 5 de la tarde. Porque saben que la obra va a durar, de aquella se hacía la obra con todo el texto, saben que va a durar prácticamente 4 horas con todo el texto. Hoy en día se poda mucho y dura bastante menos, lógicamente. Se suprime pues casi el 80% del texto y lo que queda pues es hora y media, no sé exactamente cuánto dura esta versión. Me parece que es con el... No sé si hay un descanso, Cosme, ¿sí? No, no hay descanso. Entonces me parece que en el vídeo del Teatro de Zarzuela era 1 hora y media más o menos lo que era de duración de la obra. Ya les digo, en Madrid dura 4 horas, incluyendo los descansos también, lógicamente. Y empiezan a las 5 de la tarde, para que dé tiempo a repetir, para que nadie se canse, para que nadie se agobie. Lo cual, ya digo, es un concepto pues más decimonónico que de 1926. El reparto cuenta con cantantes del propio teatro, que es lo normal en esa época, y bueno, se nos detallan ahí todos los intérpretes, son todos
sin duplicar, digamos, sin repetir, porque hoy en día es habitual que un mismo cantante haga más de un papel, a veces, también para abaratar algunos gastos, hablo de papeles secundarios sobre todo, y además se nos detalla aldeanos, aldeanas, los del Goibar, espatadanzaris, sacerdotes, monaguillos y charanga. Y se nos dice, como decía la doctora Sangüesa antes, la acción en Arrigorri, imaginaria aldea de Vizcaya. Efectivamente hay una playa y también hay un pueblo cerca de Bilbao al sur, como unos 10 kilómetros, y como ustedes seguramente me dicen algunos que sí con la cabeza, es Arrigorriaga, pero bueno, la intención es que sea, lo dice expresamente, imaginaria aldea de Vizcaya, es decir, que no sea ni en la zona donde está una playa, ni en la zona como unos 10 kilómetros al sur de Bilbao, donde está, pues eso, Arrigorriaga, aunque yo cada vez que paso por ahí me acuerdo del chiquito de Arrigorri, como no puede ser de otro mundo. Pero insisto en esto porque la acotación escena es muy clara. Y luego cuentan nada menos para dirigir la escena que con Luis París, que es el director más importante de todo el momento y es el director del Teatro Real de Madrid también, que es quien lleva pues las nuevas novedades, los nuevos sistemas de luz eléctrica, la proyección para hacer la Valquiria y otros títulos wagnerianos. Entonces es como si dijésemos contratar al mejor que había. Como ven ahí, el director de orquesta no es Guridi, que también dirige la orquesta algunas veces, sino que es un director del teatro, es Emilio Acevedo. Pero es que Guridi dirige alguna función, supervisa todo el montaje y luego dirigirá también en algunos de los otros montajes. Por eso encontraremos después alguna caricatura en la que aparece él dirigiendo. Pero insisto, el que va a dirigir es el músico de oficio. Pasó primero con Gaztambide, que dirige el estreno, pero después las otras funciones las dirigían pues los directores de allí. Él se dedicaba, lógicamente, a ejercer, pues Gaztambide, por ejemplo, como director del Teatro de la Zarzuela y a hacer otras cosas. Les traigo esto para que vean cómo de detallado aparece todo en el libreto. Acto primero, mañana de sol, y nos cuenta, en pleno monte cerca de la cumbre se extiende una breve meseta, aprovechada para la cimentación del caserío de Sasivil, en cuya arquitectura se funde en el antiguo orden feudal de las torres guerreras y el moderno estilo de las casas de campo vascas. Y nos cuenta todo esto y nos dice, mañana de sol, está amaneciendo, escena primera, está amaneciendo. Sasivil se halla herméticamente cerrado. La sidrería, saben ustedes que los vascos también tienen sidrerías, nosotros también, y los belgas también, y los franceses también. Nosotros creemos que solamente la hay aquí, pero la denominación de origen me parece que hay una ya en el País Vasco también. Bueno, al margen de eso, pues entreabierta la sidrería y nos detalla perfectamente lo que quiere que se haga. Simplemente como curiosidad, el mostrarles toda la longitud de esas acotaciones escénicas. ¿Qué es lo que plantea esto? Pues la posibilidad de ambientar la primera parte de la obra, pues situándonos primero en un coro que va a cantar cuando sale el sol. No es un preludio independiente y después un número que sea el número coral, sino que están unidos, como era la práctica habitual, pues prácticamente desde la ópera cómica del siglo XIX. Luego aparecerá Ana Mari, que es la sobrina de Santi, que es el dueño del caserío, que saludará a todos, también a Chomín, que es un mozo que está enamorado de ella, pero que lógicamente no está destinado a ella no le corresponde. Cuenta, para que sepamos lo que ocurre, que fue adoptada por su tío Santi, tras quedar huérfana en América. Hay una fiesta, acuden los vecinos, acuden una serie de personajes secundarios, Manu, Eustacia, su mujer, Inocencia, su hija, y tenemos ahí el número 2, Nochecita de Estrellas. También hay un secretario del ayuntamiento que no es vasco, sino que es riojano, entonces no entiende las palabras en vasco y eso da lugar también a algún juego dentro del argumento que aquí me imagino que en la versión que vamos a ver pues se ha omitido porque tampoco aportaba demasiada enjundia a lo que es el desarrollo de la obra. Entonces van a tocar el tamboril acompañando el chistu. Jesucito que es, ya les digo, de La Rioja, no sabe tocar bien, porque no es de allí, no es nativo, no es suficientemente, digamos, vasco como para poder hacerlo con dignidad. Y luego, entonces, el tío Santi pregunta que dónde está su sobrino José Miguel, que será el otro protagonista de la obra. Ana Mari le disculpa, dice que es que llegó tarde y se levantó temprano para ir pronto al trabajo. No es verdad. En realidad, José Miguel, luego sabremos que se dedica a vivir bien, es pelotari de profesión, es decir, los que juegan a la pelota vasca. Entonces ha estado toda la noche de juerga y lo único que piensa del caserío es que él va a ser el heredero. Si sale todo bien, cuando se muera su tío, se va a quedar con el caserío, entonces ya no tiene que preocuparse por la vida, sino de disfrutar, de vivir bien, de andar de juerga y de jugar a la pelota vasca.
Y eso se lo comenta como respuesta José Miguel a Ana Mari cuando ésta le increpa por no haber llegado a tiempo. Hay varios personajes por ahí que intervienen, se toca el chisto y el tamboril y ahí cantan una cosa con el trébole, 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 que no es el nuestro asturiano, es otro, pero veremos que la melodía está tomada del folclore popular vasco, enseguida lo veremos. A continuación viene uno de los números cumbre, en mi opinión, de la obra, que es esa reflexión que hace el protagonista principal, el señor mayor Santi, sobre su caserío, el famosísimo zorcico Sasivil ni caserío. Y habla con el cura, que se llama don Leoncio, y le dice que él está preocupado porque, bueno, pues por un lado le gustaría que heredara el caserío, pues José Miguel, pero José Miguel no está por allí, que le gustaría también que heredara Ana Mari, que es su sobrina, que además le recuerda a una antigua novia que tuvo él. El cura llegan a la conclusión de que la mejor forma sería que los dos se enamorasen y así quedaría el caserío para los dos. Entonces, para despertar esos sentimientos, deciden pues provocar celos en José Miguel, de manera que Santi hace creer a Ana Mari que está enamorado de ella. Bueno, primero dice que se va a casar y que entonces todavía no ha elegido novia, pero que la va a elegir. Todos se quedan sorprendidos, en especial José Miguel, que ve peligrar su herencia, y entonces piensan dejar el caserío y se marcha su primo, y Ana Mari se queda ahí sola. Con esto acaba el acto primero. Sé que lo he resumido fatalmente mal, pero la idea es esta. De todas formas, en las notas, en el librito que publica el Festival de Zarzuela, también tiene un resumen todavía un poco más escueto quizá. Luego, en el acto segundo, ven ustedes que la acotación nos indica tarde de fiesta. Tiene lugar en la plaza mayor de este supuesto lugar, a Rigorri, y entonces ahí también hay, bueno, una serie de descripciones. Vamos a ver que en la fiesta va a haber pues varias cosas que vienen a cuento y que ahí nos lo comentan. Dicen que vienen unos muchachos de El Goibar que van a jugar ahí con los pelotaris del pueblo y van a desafiarse, y por ahí va a ir una parte de la fiesta. Empieza con un número, el número 8, el inicio del acto segundo, que recurre al zorcico y a más danzas, y que es un número que habitualmente se toca también como un número sinfónico independiente. Quizá es el de más relieve desde el punto de vista sinfónico de la obra. Como les digo, estamos en la plaza mayor de Rigorri, bailan al ritmo del zorcico, entonan cantos populares, algunos de ellos además tomados directamente del folclore vasco. En concreto luego escucharemos un fragmento del Pello Josefe, Taberna Andala, y veremos que es una melodía tomada casi literalmente de ahí. Luego se prepara el partido de pelota vasca con ese pueblo rival de El Goibar. Para ese partido ha regresado José Miguel después de un mes de ausencia. Se encuentra José Miguel con Ana Mari. Dice que va a hacer fracasar la boda del tío Santi, porque cuando diga con quién se quiere casar, él le saldrá al paso y le quitará a la novia, le volará a la novia, viene a decir. Entonces, cuando José Miguel vuelve a ver a Ana Mari, se da cuenta de que siente algo por ella. Es esa famosa romanza, yo no sé qué veo en Ana Mari. Sigue la procesión, la espatadanza, y esta procesión, Reina del Cielo Hermosa, es un ejemplo magnífico de una de las cosas que les contaba al principio, que es el dominio que adquiere Guridi como compositor de música para coro, con acompañamiento de orquesta también, que es fruto de esa labor que había hecho como director de masas corales en Bilbao. Cuando todos se marchan al frontón, se quedan solos Santi, el tío, el señor mayor, y Ana Mari. Y esta se ofrece para casarse con su tío. El tío, profundamente conmovido, manifiesta su pasión, aunque expresa sus dudas. Es un número también muy bonito, muy triste por otro lado, y es otro de los ejes de la obra. Pero está ahí Chomín, que ve esto, y entonces cuando van a hacer el canto de duelo de versolaris son los que se desafían uno a otro y tienen que improvisar sobre lo que dice uno, continuar el otro y contestar y replicar, pues cuando empieza el duelo de versolaris con José Miguel es cuando comunica que ha oído a Santi que se va a casar con la chica, con Ana Mari. Se quedan todos muy sorprendidos y el primero que no se lo cree es José Miguel. Entonces regresan Ana Mari y Santi y confirman el compromiso ante la desolación de José Miguel, que pregunta a su prima por la sinceridad de sus sentimientos. Finalmente el pelotari se aleja, entristecido por haber perdido a Ana Mari, mientras se reanuda la fiesta a ritmo de danzas vascas. El acto tercero
pasa más tiempo y nos dice el libreto velada de invierno. O sea, entre el primer y el segundo acto hubo un mes. Se supone que el segundo acto es en verano y el tercero velada de invierno. En la cocina de Sassiville, del Caserío. Y entonces aquí se nos cuenta que ha pasado el tiempo, que no se produce la boda. Anna-Marie entona una balada popular que contiene referencias a su infelicidad en la cumbre del monte, y cada vez que se va a producir la boda se retrasa porque ella no está convencida. Santi piensa que ella ama a José Miguel, pero este no ha dado señales de vida desde que se marchó tras el anuncio del compromiso. Lo comenta con el padre don Leoncio, dice que tal vez sea mejor no forzar la situación, romper el enlace. Entonces Eustacia lo escucha a escondidas, ve la posibilidad de que Chomín se case con su hija Inocencia. Ve la posibilidad de que se case entonces el señor con la hija de estos otros, con Inocencia. Pero a Inocencia le gusta más Chomín y se declara ella a él. Tiene su dúo cómico, dice la madre Chomín que me espabile, y se espabila y le pide la mano ella a la pareja cómica. Entonces al final Santi decide hablar con claridad a Anna-Marie diciendo que José Miguel no la ama porque si no hubiera regresado a buscarla. Hay unas cartas que habían enviado que estaban escondidas. Anna-Marie acepta confirmar el enlace, pero aparece José Miguel dispuesto a declararse a Anna-Marie aunque tenga que enfrentarse a su tío, y entonces en ese momento acaba todo bien porque viendo el amor de los jóvenes pues ya acepta y se cumple lo que él había pensado en el primer acto, que es que los dos se casaran y vivieran felices en el caserío. Esto es una imagen del estreno precisamente en el Teatro de Zarzuela en 1926, donde se ve muy bien pues que esta puesta en escena es muy, vamos a decir, entre comillas, realista, naturalista, no sé cuál es la palabra adecuada. Se identifica todo, los personajes, y bueno, no hace falta tampoco pues investigar mucho al respecto para ver los trajes de pelotaris vascos, por ejemplo, hay cosas de ese tipo. Bien. Aquí tenemos una caricatura del maestro Guridi dirigiendo pues, una interpretación de El Caserío, y también es fácil identificar a los personajes que están ahí presentes, es muy fácil. Y pasamos a hablar de otra cuestión que ya he esbozado al inicio, que es el tema de Guridi y el folclore. El propio Guridi dice en una entrevista que le hace Claudio Solsona que hay un camino a seguir, un camino del que no nos debemos apartar, el único, a mi juicio, que tiene garantías de eficacia, el folclore. En los cantos populares españoles está el venero inagotable de melodías con el que se ha de enriquecer el género lírico. Hay pocos países que posean un tesoro de cantos populares como el de España. Tengo el convencimiento de que el género lírico español no tiene otro camino y creo que hay que predicar con el ejemplo. Y dice también Guridi: de este modo, en El Caserío, obra de sabor regional, me he inspirado en el folclore de mi país para componer una partitura en la que he procurado dar la mayor sencillez de expresión a fin de llegar al público. También hay otro comentario que no quiero omitir, que es uno que hace a su amigo el tenor Fagoaga, que antes había mencionado. Dice: tú sabes, amigo Fagoaga, que para componer Amaya invertí 10 largos años y que apenas gané con ella para comprarme un chaleco. En cambio, escribí El Caserío invirtiendo pocos meses y los derechos de autor que me proporcionan me permiten educar convenientemente a mis hijos y pasar 2 meses de descanso en este chalet de Donostia. La gloria está bien, pero sin miseria. Y los vascos, hasta los que buscamos, como dicen, la inspiración en las nubes, tenemos, gracias a Dios, los pies en el suelo. Es decir, está diciendo que la ópera española no daba resultado, no daba rendimiento económico, y que la zarzuela, si tenía suerte y éxito, sí daba rendimiento económico. Con lo cual, eso justifica que después de 2 óperas haya abandonado el género y los otros 14 títulos líricos que compone son zarzuelas. ¿Qué es uno de los aciertos de esta obra? ¿Cuál es uno de los aciertos de esta obra? Pues sin duda la mezcla de elementos en la misma. Por un lado, el elemento sentimental de esa historia principal, los 3 personajes centrales, Santi, Anna-Marie y José Miguel, con un continuo tono cómico que aporta Chomín y otros autores. Chomín dice de él, Adolfo Salazar, el crítico más prestigioso del momento, el crítico del Sol, dice: resulta el personaje más vivo y mejor trazado de la obra, el único además que reproduce con exactitud tipo y acento. Para desarrollar la ambientación vasca se utilizan algunas expresiones en vascuence
y un forzado acento local que logró mantener el interés del público madrileño durante su estreno, pero que también fue criticado por los críticos vascos que vieron la obra. Dicen que eso no existe, que es un acento inventado, que eso de hacer así el tal y las S y no sé qué más, José Mari, José Miguel, Chomín y todo eso, que no es realmente vasco. Y hay quien lo critica, quien dice que debería hacerse todo o en castellano bien hecho o bien en euskera como tal. La zarzuela se plantea, lógicamente, en un contexto nacional. No es una obra para hacerse en el País Vasco, es una obra para hacerse en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Y entonces responde a esa moda de la temática regionalista de aquellos años. Entonces no es una ópera que se quiera fundar en el drama bajaneriano, sino que es una zarzuela con números consecutivos, con partes habladas, con preludios, intermedios orquestales, con romanzas, con concertantes y con melodías populares. Y además, algunas de ellas sabemos cuál es la fuente. El número 4, que luego vamos a escuchar un pequeño fragmento, con el trébole, que ya les digo que no es el trébole de aquí de la noche de San Juan, toma su melodía de Gabon Gabean Oitutzen Dougu, que es una melodía popular, una canción popular vasca y que está puesta casi directamente. El periodo de acto segundo está basado en un tóxico concreto, en el de San Juan. El Pello Josefe está también tomado de una canción popular, y el dúo de Ana María y José Miguel se basa en la canción Oi Gurutzea, pero hay otras muchas cosas que no son vascas. Hay cosas que sí, que lo que hacen es recrear un carácter vasco, y también se utilizan ritmos de espatadanza, el arín, biribilqueta, zorzico, con varios planteamientos de zorzico. Hay una persona, Sabin Salaberry, experto en el tema, que nos muestra cómo, por ejemplo, hay un zorzico de carácter evocador en la romanza de Santi, hay un zorzico de carácter épico en el prólogo del acto segundo, hay un zorzico de sabor popular en el desafío de los Versolaris, que es el que se llama zorzico Tzikia, o como se diga exactamente, y hay un zorzico mucho más pujante en el arranque del final del acto segundo. Pero también hay elementos no vascos. Hay una canción con un sabor casi de habanera o una cosa hispanoamericana, José Miguel. Hay una seguidilla en el dúo cómico del acto tercero, y por supuesto está presente la tradición operística italiana, si quieren matizada a través de Pedrell, por decirlo de alguna manera, pues en el dúo de Ana Mari y José Miguel del acto primero. ¿Qué tiene entonces la partitura? Pues tiene todos los elementos para ser un éxito en ese momento. Tiene, pues como les digo, elementos que suenan a folclore nacionalista ruso o centroeuropeo, uso de alguna orquesta que en algún momento suena casi a Wagner, y por supuesto algo de la ópera verista italiana, y por supuesto lo que les comentaba antes, elementos pastoriles, coros internos a capella, en el estilo de las armonizaciones orfeonísticas de temas populares que Guridi dominaba con su colaboración con la Sociedad Coral de Bilbao. Ese primer momento lírico del dúo de Ana Mari y José Miguel, que es al fin y al cabo a su manera ópera verista italiana, con una orquestación mucho más refinada todavía, si cabe. Y pues un número 5 que de alguna forma es una canción popular armonizada casi parecido a Mussorgsky, salvando las distancias. El Sassibil mi caserío es un zorzico, como les comentaba antes, pero un zorzico, vamos a decir, triste, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y la larga escena final que concluye el primer acto pues mezcla lo lírico, lo popular, e impone lo sentimental. En el acto segundo tenemos ese magnífico planteamiento de hacer una fiesta en una localidad vasca, en 1920 y tantos, donde aparece, como les digo, una antología de música vasca, es decir, danzas, chicos, patadanza, canciones, el Pelo Josepe de los del Goibar o el duelo de Versolaris también, con gran sencillez. En medio de la fiesta también tenemos esa música de la procesión que vuelve a demostrar el dominio que tiene los Guridi respecto al tratamiento de las masas corales, y en cambio los elementos más líricos son esa romanza del tenor, yo no sé qué veo en Ana Mari, que también escuchar en su momento, y las amplias intervenciones del barítono, tanto en el dúo con Ana Mari como en el largo y elaborado final del acto. En el acto tercero hay mucha menos música, tenemos una partitura pues mucho más reducida. Hay un preludio que podríamos llamar colorista, que describe el ambiente lluvioso en el que se desarrolla la acción, deja paso a la romántica canción de Ana Mari. Luego está, como contraste, el gracioso número cómico entre Chomín e Inocencia, que muestra simbiosis elementos populares en el lenguaje lírico, con una sección central en ritmo de zorzico, y otra cosa que es, como les decía antes, algo que parece más casi una especie de seguidilla en su manera.
Y luego tenemos también, como conclusión de la obra, un largo final donde se impone la nota sentimental de los tres protagonistas con el recuerdo de melodías anteriores. Mi antiguo discípulo, y ahora que te doy con la Complutense, Víctor Sánchez, ha hecho el artículo para el diccionario de la música de la zarzuela española e hispanoamericana, y él comenta cómo hay esos dos polos de difícil reconciliación: lo popular tratado con sencillez a la manera de un primer nacionalismo, y lo lírico heredado de la tradición operística italiana. Quizá el predominio, dice Víctor, más por la intensidad que por la extensión de lo sentimental, lleva a Guridi a insistir en un tono general melancólico que atenúa y elimina los escasos elementos más dramáticos. La obra se estrena el día 11 y el día 12, en prácticamente los 20 periódicos que se publican en Madrid, aparecen crónicas y críticas, y además críticas largas. Les he traído una que firma pues en La Voz, un crítico que firma como J del B, que firma como J del Brezo, que en realidad es Juan José Mantecón, que es uno de los dos críticos más importantes del momento, el otro es Adolfo Salazar, y les voy a leer algún fragmento porque creo que es muy claro lo que él dice. Lo que dice el día siguiente, después de haberla oído ese día, él solía ir además a los ensayos habitualmente. Hemos tenido la suerte de comprar pues un fondo que perteneció a Mantecón, y bueno, pues ahí se ve como él efectivamente sí acudía además no solo al estreno el primer día, sino también a ensayos, que es lo bueno para poder juzgar una obra con más garantías. Hay en el caserío un evidente sentido tradicional de la llamada zarzuela grande, mantenida por el nudo dramático, la comicidad de muy buena ley de las situaciones y del clásico gracioso de nuestro teatro, en este caso el tenor cómico. El empleo del elemento popular musical casi puro, sin adobar, y hasta las reminiscencias italianizadas, antaño Rossini o Verdi o Gagni. Puccini cuando no Bizet, pero en honor de su autor consignemos que el caserío representa, con relación a sus progenitoras, una patente evolución. Y habla de la superioridad de esta obra sobre otras. Está todo mejor conseguido. Habremos de tener en cuenta el tiempo transcurrido y las exigencias actuales si queremos en justicia valorar lo uno y lo otro. Dice que la música que prefiere el crítico es la del primer acto, cuya simpática orquestación, el lejano lejanísimo coro, escénicamente muy bien conseguido, la fina e intencionada comicidad de un cuartel y una decoración sabiamente dispuesta, sentido con gran realismo, consiguen comunicar el ambiente tibio, verde y sosegado del caserío Euskal. En el segundo acto, el preludio a la lucha de Versolaris y la danza de los Stratadanzaris, en la que el folclore verse casi puro, fueron repetidos entre grandes aplausos. En la procesión Guridi se ha mostrado tímido o discreto, incluyendo una brillantez excesiva. El tercer acto, que es el grato, es el más gris de la obra, tal, la escena muy bien, el pintor escenográfico, y habla más de la crítica. Hay una crítica desfavorable, vamos a decir, que es la que firma José de Orueta, que además era también pues literato y científico también. Dice que si bien el argumento puede pasar por un asunto vasco, y aún el carácter general de los personajes está sin embargo perturbado por un lenguaje que se ha querido sustituir al vasco, que hubiera sido el natural, y que resulta ser un castellano lleno de giros y modismos locales, no muy afortunados en su exactitud y menos en su aplicación, produciendo un horrible contraste con el empleo de palabras castellanas escogidas y solo usadas en el lenguaje literario o poético, como añoranzas, que jamás ha empleado ningún aldeano vasco. Y sigue en esta línea, dice que para la música vascongada cantada debe emplearse el euskera, pero de emplearse el castellano debe ser como una traducción y por tanto un castellano puro. Y comenta ahí pues que a veces Guridi, al seguir este patrón, ha llegado a cosas que son más bien vulgares. No obstante, dice que no es una decepción para él el que haya ido a hacer el caserío un compositor que ha hecho ópera vasca y que debería seguir haciendo ópera vasca. Pero ya digo que es excepción. En general, todo lo demás es tremendamente positivo. Ahí tienen ustedes la cantidad de texto que aparece en este periódico, El Imparcial, que es muchísimo texto, y seleccionó algo de ello. El libro del caserío, dejando al colaborador lírico ancho campo de lucimiento, brindándole oportunas situaciones, tiene interés por sí mismo. Su guión sentimental está desarrollado digna y hábilmente al mismo tiempo, y la parte cómica justamente ponderada. Y habla después de la música, genealogía germánica idealista con entrada en la emoción elevada al espíritu. Guridi no parece seguir la escuela francesa, su personalidad es trascendente, busca lo profundo, el último sentido, resume en medio de observaciones superficiales que le facilitan la oculta significación. De su país vasco trae la nostálgica vaguedad melódica que nos emparenta con países nórdicos y los giros rítmicos exóticos incluso en el resto de España. Fíjense qué cosa más curiosa. Desde este punto de vista, lo exótico es lo vasco, esos giros rítmicos como el rocico. Y el autor es de por sí soñador, de especial romanticismo que se modifica sin perderse, rozando la vida con rara observación que lo manifiesta totalmente. Salazar, el crítico del Sol, habla de una especie de dualidad
que también comentaba Víctor Sánchez. Por un lado, la realidad de la realidad cuando se trata de reproducciones populares, escenas populares, y otra, la realidad de la escena cuando se trata de momentos patéticos. Es decir, dice Salazar, doble verismo. Por un lado, el verismo lírico-italiano, que se desliza furtivamente pero irresistiblemente en cada dúo o romance sentimental, y el otro, el naturalismo del canto y danza populares presentados tal cual son, sin aliño ni preocupaciones estilísticas. Esta dualidad es la característica principal de la obra y su principal defecto, que lo popular no empapa la saria lírica y que ambos elementos se yuxtaponen sin penetrarse. Por eso, si la lírica tiene un antecedente demasiado directo, lo popular trasciende demasiado a antología. Hay más críticas. Este bachiller relamido, que firma así en el Heraldo de Madrid, comenta sobre la partitura, pues que está perfectamente lograda, que es una obra de verdadera importancia musical, el predominio casi absoluto de la música popular, más desarrollo, más franca y amplia contextura en los momentos de expansión líricos, coros, bailes y soberbio preludio de acto segundo, que en aquellos otros en que la acción del libro requiere la colaboración dramática del compositor. Aquí ven en el mismo periódico El Heraldo de Madrid también una imagen, el día siguiente, de un momento de la representación de esta comedia lírica en el Teatro de la Zarzuela, y nos añaden además la cara del compositor. Aquí ven en otra revista mensual, la Ilustración Universal, se publica ya a final de mes, pues otro comentario sobre el caserío también, y otra imagen de, bueno, ahí tienen ustedes, es fácil también identificar los instrumentos que se están tocando en esa imagen. El propio Fernández Arbós, que fue director de la Orquesta Sinfónica de Madrid, pues dice que cada 5 o 6 años surgen obras maestras en el teatro lírico. Ahora con el caserío le ha tocado el turno a Baskonia, dice. Yo les he preparado una pequeña selección de 8 fragmentos, no los vamos a escuchar enteros evidentemente, ni muchísimo menos, porque vamos a tener la suerte de ver la obra en directo, pero sí algunas cosas que a mí me parecen representativas para poder hacernos una idea de los distintos tipos de sonoridad que aparecen recogidos en la obra. Pero insisto, no he puesto todo, ni mucho menos he dejado adrede sin poner el dúo de Ana Mari y Santi, he dejado adrede sin poner el preludio del acto segundo, he dejado adrede sin poner el final primero y el final segundo, he dejado adrede también sin poner el final tercero. Entonces voy a elegir otros fragmentos. El primero es el dúo de Ana Mari y José Miguel. Simplemente un fragmento pequeño que nos muestra precisamente pues esta realidad de cuando José Miguel se acerca por allí en el acto primero a decir que él lo que quiere es jugar a la pelota, pasárselo bien y poco más, y que no quiere ni liarse con una mujer ni nada parecido, que ya tendrá tiempo en el futuro. Ella le dice que cómo cambia la vida si tuviera una mujer y tuviera una estabilidad y demás. Antes, cuando lo probamos, funcionó bien y lo habíamos dejado abierto para que ahora funcionase bien también, pero bueno, ya veo que en este momento, por lo que sea, no está queriendo entrar. Voy a cerrar esto y voy a volver a abrirlo desde la otra carpeta, a ver si, perdón, desde aquí no, a ver si tenemos la posibilidad de escuchar, porque ya les digo que hace un momento lo habíamos escuchado, como ustedes que estaban aquí en la sala saben, y había funcionado. Primer ejemplo, ya digo, dúo del principio entre Ana Mari y José Miguel. Vamos a ver. Se oye fuerte porque él estaba fuera, ¿eh? Ahora entra y ya se oye más fuerte.
final. Ustedes oyen esto sin atender al texto, a lo mejor les suena algo parecido a verismo, a su manera, parecido a, quiero decir, ¿sí? Lenguaje de ópera, entonces, pues eso, no digo de Puccini, pero algo en esa línea. El segundo fragmento que les quiero poner, si tenemos suerte, es con el trébole, es decir, ese fragmento en el cual pues el personaje cómico, Chomin y demás cantan ahí una cosa, en lugar de ir a misa como fueron los demás, ellos se quedaron fuera, no les vaya a pasar algo, y entonces, bueno, vamos a verlo. Esa mezcla entre una canción popular tomada directamente en una tonalidad cómoda para los barítonos y demás, bueno, y en tenor cómico, y otra cosa cantada con ese sistema de modulación tan abrupto en otra tonalidad también adecuada pues al protagonista. El tercer, pero ahí está, una canción popular citada de forma casi literal. El tercero es este torcico, vamos a decir serio o triste, como quieran ustedes llamarlo, que canta Santi, el Sassivil mi caserío, que para mí es uno de los momentos cumbres de la obra y que luego aparecerá recogido de nuevo también en otros momentos, funcionará casi salvando las distancias a modo de pequeño, no digo leitmotiv, pero bueno, de alguna manera estará presente en más lugares. Ustedes lo oirán después también cuando vean la obra completa. Es uno de los momentos cumbres de la obra y este tema, como les comento, va a aparecer en otros lugares. Aquí vamos a escuchar en el segundo acto, en la fiesta, una canción metida ahí que es el Pello este que aparece por ahí como una cita de una canción preexistente. Si tienen ustedes la posibilidad de seguir el texto y lo siguen, a lo mejor les hace gracia lo que se nos cuenta ahí. Es un poco, no sé si decir verde o una broma o cómo, pero en fin. Amore
lo que dice es eso, que está un ejemplo de canción popular vasca cantada en euskera, además. Y lo que dice es eso, que avisan que nació el niño y dice el padre: no es hijo mío, que sea la madre la que busque quién es el padre de verdad. Eso es lo que se nos cuenta ahí en esa canción cantada en vasco, que es un ejemplo otra vez de asimilación, de cita prácticamente literal de la canción. Y ahora vamos al momento, uno de los momentos quizá más líricos de la obra, en el acto segundo, cuando canta el protagonista, cuando canta Yo no sé qué veo en Ana Mari, es decir, está diciéndonos que se ha enamorado. Como les comentaba antes, esta puesta en escena, en este caso de la versión difundida por el Teatro de Zarzuela, es la misma que vamos a poder ver aquí. Los intérpretes no son los mismos, pero el montaje sí. Entonces también eso nos puede servir. Esto es el Yo no sé qué veo en Ana Mari. Estaré enamorado. Pero no podemos oírlo. Les había seleccionado también otro fragmento del acto segundo, que es esa procesión con la imagen de la Virgen y el coro que cantan este trocito tan maravilloso también, Reina del Cielo Hermosa. Bueno, sale la imagen, se oye música, primero se oyen unas campanillas avisando que llega la imagen y después ya se oye esto. Con muchas reminiscencias también. Escena, aquí se ve un momento, no sé si ahora se ve un poquito mejor, ahora que he parado la imagen. Sí.
les quería proponer todavía otros dos fragmentos. Uno, para mí, uno de los más gratos, pues ya desde hace muchos años, que es el Chiquito da Rigorri. Es esa especie de duelo entre los dos versolaris que tienen que... Bueno, no sé cómo lo llaman ahora estos de trapo, esas cosas que hay ahora. Eso, como una pelea de gallos, pero ya estaba inventado hace mucho. Esto es de 1926 y ya estaba ahí recogido. Quiero decir que, bueno, no es nada en ese sentido demasiado nuevo. Es decir, uno canta una cosa y el otro le contesta, y el otro le vuelve a contestar y el otro vuelve a contestar, y al final no sé si gana alguno o no, pero está aquí presente también el invento, digamos. Es el torcico este tan conocidísimo. Chiquito di Arrigoni, bravo San Miguel, ábrete ya los ojos, que hay que navegar. Partido ganaste, y me parece bien, pero con la agonía llevas las de Bien, les había comentado antes que tuvo lugar un partido de pelotaris y ganó José Miguel, como es natural, que es el del pueblo, digamos, el caserío de aquí. Entonces el Chiquito da Rigorri es el bravo José Miguel, evidentemente. El que canta es Chomin. Y lógicamente es el que perdió, pero ahora era decir, si ganaste el partido, pero en amores llevas las de perder. ¿Por qué? Pues por esta nueva noticia que él acaba de oír, que es que Ana Mari le ha dicho a su tío que sí. Y entonces eso no lo sabía nadie. Y se lo está diciendo ahora en esta, ¿cómo era? Pelea de gallos. Pues en este dúo de versolaris se lo está diciendo ahora y claro, se quedan todos tremendamente sorprendidos. Vamos a seguir oyéndolo un poco más. Solaris. Ahora contesta José Miguel. Etcétera, etcétera. El señor alcalde es, por supuesto, Santi, el tío. El último fragmento que les quiero poner es del acto tercero, ya un fragmento muy breve, que es esto que canta la chica al otro chico, a Chomin, que ha quedado libre, pues le canta esto de dice mi madre que me espabile, y entonces es que ella se espabila y le pide la mano y le dice lo felices que van a ser cuando se case, cuando le lleve a ella por mujer. ¡Hola, Adriana! ¡Señora Caterina! Cuando hay algo que hacer, no se debe dudar, porque sale mejor solo con mi
Termino comentándoles todavía un par de cosas más ya para concluir. Lo primero de todo es que efectivamente estamos hablando pues de una obra relevante que tuvo una enorme proyección, que tuvo una enorme presencia y que permitió incluso a algunos críticos del momento, como Esteban Finoyo, pues decir que quizá este triunfo obtenido por El Caserío, unido a otros títulos anteriores, podría dar lugar nada menos que a un resurgimiento de la zarzuela. En efecto, si pasamos revista brevísimamente a algunos títulos significativos de los años anteriores, hay que pensar primero en Doña Francisquita de Vives del año 23, La Bejarana de Alonso y Serrano del año 24, La Calesera de Alonso del año 25 y por fin El Caserío pues de Guridi del año 26. Todo ello podría hacer pensar pues efectivamente en un nuevo auge de esa zarzuela grande. Y tenemos este homenaje que hizo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre a Guridi y a su obra más emblemática, El Caserío, en el año 83, y darles las gracias a ustedes por su presencia aquí en este acto y animarles a que por favor vayan a ver El Caserío, ya que lo tenemos aquí en una producción de lujo que va a ser una suerte poder disfrutarla tanto el jueves como el sábado. Muchas gracias. No creo que sea el momento de alguna pregunta, pero si alguien quiere intervenir, mejor lo dejamos. Muchas gracias, que disfruten con la zarzuela. Gracias.